Y acá Bien, ahí preguntan si... reanudamos la grabación. Sí, señor. No, era eso. Ah, bueno, genial, gracias, gracias. Bueno, hoy el tema que nos ocupa es activos intangibles y llave del negocio. Yo sobre esto les quiero hablar poco y tratar de darles la visión más significativa que entiendo es lo más importante de ofrecerles en cuanto a que está casi todo por hacer en materia de activos intangibles y llave de negocio. Y ustedes dicen, a ver cómo es esto. Si hay una resolución técnica que nos dice a qué llamamos activos intangibles o llave de negocio, si hay una ley general de sociedades que reconoce la existencia de ellos y que parece que integra el activo, en consecuencia deben de coincidir o con todas las características propias de las partidas que integran el capítulo activo, que pareciera que, bueno, la única cuestión medio puntual es que no se pueden ver ni tocar, pero tienen un valor económico para la entidad y la capacidad de generar un flujo positivo de fondos, de tal modo que lo podamos reconocer como integrante del activo. Sí, hasta ahora todo bien, pero yo les voy a contar un par de cosas que les va a demostrar por qué a mí no me gusta darlo por tratado y resuelto el tema de activos intangibles y llave de negocio, y por qué deliberadamente lo vamos a trabajar en el marco del taller contable. En verdad, lo que hasta ahora la disciplina y las entidades emisoras de normas han ofrecido a los usuarios y es muy poco. Yo les puedo decir que es absolutamente insuficiente, ¿sí? Entonces, ¿están bien definidos los activos intangibles? No, por favor, ni de casualidad podemos decir que están bien definidos. ¿Están detalladas las características? No, en absoluto. ¿Están agotados los ejemplos? No, en lo más mínimo. ¿Está bien tratado el reconocimiento inicial? Ni de casualidad. ¿Está bien medido el cierre? Menos. ¿Está bien todo lo que se pretende brindar al usuario tipo en materia de existencia de activos intangibles? No. Yo les diría que tal vez se muestre en el mejor de los casos un 10% de la realidad. Entonces, después de decirle todo esto, justamente les quiero aclarar que yo no les voy a dar una clase sobre activos intangibles. Yo les voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con los activos intangibles, como para despertar o intentar despertar en ustedes la inquietud de estudiarlos y de intentar ir más allá de lo que existe hoy, tanto en términos normativos como en términos doctrinarios. Claramente la doctrina y los organismos emisores todavía no han dado respuestas, y las respuestas las pueden dar ustedes. Entonces, quiero comentarles algunos detalles que me parecen muy importantes como para que ustedes lo piensen. Y después, más adelante, en el marco del taller, vamos a retomar esto y vamos a plantear la necesidad de hacer una investigación más profunda sobre esta cuestión. Y en un ratito van a entender el por qué le damos tanta importancia. Miren, la RT9 nos da una definición sobre activos intangibles que para mí no cumple con lo que desde el punto de vista lingüístico se puede llamar definición. De ninguna manera la cumple, porque definir una partida que integra el activo en modo alguno significa ejemplificarlo, ¿sí? Significa, en todo caso, brindar las características distintivas. ¿Por qué razón una partida debe ser clasificada dentro de los activos intangibles o como llave de negocio y no dentro de algún otro rubro que también representa activos intangibles? ¿Sí?
Entonces, uno tiene que a través de una definición satisfacer plenamente la incertidumbre acerca de realmente qué partidas deben ser clasificadas y expuestas en cada rubro. Y fíjense que dice el RT9 que son los representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo sus anticipos, ¿sí? O los anticipos por adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros. Lo desmiento categóricamente, ¿sí? Sí representa derechos contra terceros. Por supuesto es cierto que no son bienes tangibles. Y dice que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Bah, por favor, estamos hablando de una partida que integre el activo y bueno, no puede no cumplir con estas características. Es decir que para el caso, esta parte que dice que expresan el valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos, deberían incorporarlo a la definición de todo el resto de las partidas que llaman inversiones transitorias, cuentas por cobrar, bienes de cambio, bienes de uso. No, 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 no. No, para algo definimos el capítulo activo, ¿sí? Para algo lo definimos y luego, como pequeñas porciones de él, vamos distinguiendo por naturaleza, por características que realmente los nuclean, a cuáles son los rubros que lo componen, ¿sí? Y a continuación nos dan ejemplos. Incluye, entre otros, claro, nunca puede ser una enunciación, digamos, taxativa, tiene que ser enunciativa y decir, y bueno, y nos da derecho de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, gastos de organización, gastos preoperativos, gastos de desarrollo. Mal si tenemos que incluir en el activo gastos. Los gastos se diferencian de los costos en que los gastos ya no tienen la potencialidad de generar ingresos en el futuro. Entonces, mal podemos pensar en activar un gasto. Jamás. En todo caso serían costos de organización, costos preoperativos, costos de desarrollo. ¿Por qué? Porque pretende, se llaman costos en tanto puedan aportar o se pueda esperar un aporte de ellos a lo que es el desarrollo de la actividad en ese ejercicio y en ejercicios futuros. Entonces, la verdad es que hay muchísimas cuestiones que no están bien resueltas desde la propia definición de intangible. Fíjense hasta qué punto estamos llegando o de qué punto estamos partiendo para encontrar el por qué después vamos a concluir que lo que hay y nada es lo mismo. Miren, algunos ejemplos. Yo ahí les puse al lado algunas definiciones. Cuestiones muy sencillitas. Pero antes de ver los ejemplos, yo les digo, ¿ustedes quieren definirla los activos intangibles? Bueno, piensen en los bienes de uso y cámbienle la característica que tienen los bienes de uso en cuanto a que son bienes tangibles. Cámbienle el tangible por intangible. Básicamente nos estamos refiriendo a lo mismo. Son bienes de uso intangibles. Bienes de uso que no se pueden ver ni tocar, pero que son capaces de, tal como lo proponen, o no tanto lo proponen, sino lo permiten los bienes de uso, es aplicarlos al desarrollo de la actividad principal de la entidad, ¿sí? Y poder generar, por supuesto, como todo el resto de los activos, un flujo positivo de fondos. Y también los anticipos por la compra de ellos. Y entonces, ¿qué nuclea los activos intangibles? Bienes, derechos que se aplican al desarrollo de la actividad principal, que por supuesto no se agotan ni consumen con el primer uso, característica común con los bienes de uso, y que tienen la característica de no poderlos ver ni tocar. Y aunque
tengan un soporte físico que sí se pueda ver y tocar, como por ejemplo también se puede ver y tocar un certificado de depósito en plazo fijo, pero que a pesar de poder tenerlo en la mano, no representa más que un derecho contra la entidad financiera en la que uno hizo la imposición, y que nos asiste a que al vencimiento la entidad financiera nos pague, nos devuelva el capital impuesto con más los intereses acordados, ¿sí? Y que han devengado. Bueno, es decir que ahora, como parte de los activos intangibles, vamos a encontrar una serie de derechos y de bienes que nos otorgan la posibilidad de administrar su uso y los beneficios que su uso pueda ocasionarnos, ¿sí? Que normalmente pueden estar, digamos, o pueden ser clasificados como identificables o no identificables, es decir, capaces de venderse separadamente del resto de los activos, o como, por ejemplo, los llamados costos de organización, naturalmente no se pueden escindir del resto de los activos netos. En consecuencia, yo no puedo comercializar un gasto de organización, mal llamado gasto de organización, costo de organización, ¿sí? Entonces, puede haber una clasificación de ese tipo, puede que encuentre activos intangibles que representen bienes de uso, que yo los voy a aplicar al desarrollo de mi actividad principal, o que inclusive de algún modo me permitan a través de su, eh, de su enajenación, también a llegar fondos a la firma, y allí es donde voy a tener los identificables, los que puedo vender separadamente. Y entonces acá recurrimos a los ejemplos y vamos definiendo algunos casos. Un ejemplo es la patente. Claro, las patentes, hay una ley de patentes que respalda al inventor, le otorga los derechos por un tiempo determinado para divulgar y explotar su invención. Entonces, si yo generé o inventé un procedimiento, un bien determinado, la ley me otorga un respaldo de tal modo que yo pueda explotarlo en mi favor y no lo pueda hacer otro por mí, ni registrar esa invención a su nombre, ¿sí? Entonces hay una norma legal que me protege justamente para poder usar y divulgar esa invención. Los derechos de edición, en donde uno tiene un derecho referido a una obra intelectual, artística, que le permite al editor, o bueno, a quien corresponda en nombre del editor, el poder editar una obra, ¿sí? Reproducirla, distribuirla, venderla, y en función de, por supuesto, una determinada regalía. Bien, después están los derechos de autor. Los derechos de autor que se pueden imaginar, el autor de una obra intelectual tiene derechos intelectuales sobre ella, y entonces una norma los respalda, y bueno, al creador de esa obra literaria, de esa obra musical, de esa obra científica, le permite publicarla, por supuesto, en la medida que sea realmente propia, ¿sí? En la medida que sea inédita. Después están las concesiones, otro ejemplo de activos intangibles. Cuando hablamos de concesiones estamos hablando de normalmente servicios públicos que los estados delegan a particulares normalmente, sean personas humanas o jurídicas, para que los explote durante un cierto tiempo y bajo determinadas condiciones. Las franquicias, bastante frecuente encontrar franquicias en nuestra economía.
claro que es digamos, se celebra un contrato entre una empresa que es el franquiciante y que cede al franquiciado el derecho de explotación de un sistema de negocio, y por supuesto a cambio de una retribución. Entonces, vieron, no sé, acá en Trelew tenemos varias franquicias, no sé, Fredo, está eh, estas empresas de hamburguesas, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, yo no soy muy consumidor de esas cosas. Eh, a ver si me... Ah, está, bueno, mostaza, mostaza, esa quería decir, sí. Bien, Betos, esas son todas franquicias en donde hay un sujeto que es el franquiciante que pensó el negocio, lo desarrolló, lo puso en valor, generó una idea en el público consumidor acerca de qué significa. Si ustedes le dicen mostaza, no piensan en el frasquito que contiene un preparado en base a, una determinada cantidad de ingredientes. No, no, lo asocian con las hamburguesas o le dicen McDonald's y lo asocian con las hamburguesas, ¿sí? Y bueno, y todo ese desarrollo, por supuesto, tiene un gran valor. Y entonces ese modelo de negocio se lo brinda al que se llama franquiciado, justamente para que lo explote a su costa, pero por supuesto a cambio de una serie de compromisos. Seguramente le hacen pagar una determinada suma por mostrarle algunas cuestiones que hacen a la cocina del negocio, por decirlo en modo no académico. Entonces, les muestra no solamente cuestiones que tienen que ver con la estética, sino fundamentalmente con lo procedimental, en cuanto a cómo se elaboran los productos y cómo se comercializan los productos. Ese sistema, una vez que lo entrenó suficientemente el franquiciante al franquiciado, bueno, pues el franquiciado lo pone en marcha y tiene que también ir pagando un canon a medida o en función de la actividad económica que va desarrollando. Después están las marcas de fábrica, las marcas que por supuesto significan una protección legal para el uso de lo que es una elaboración intelectual, ¿sí? Y por supuesto va a identificar y claramente diferenciar una empresa de otra. Después está el nombre comercial. También el nombre es un activo, representa un activo intangible, porque detrás del nombre seguramente hay toda una historia, y cuando ustedes le dicen, no sé, La Serenísima, hay una historia detrás, Nestlé hay una historia detrás, y la Anónima, nuestros supermercados tiene una historia de muchísimos años de estar siempre firmes en la Patagonia, por ejemplo, ¿sí? Y es un nombre que tiene un gran valor desde el punto de vista económico, más allá de, por supuesto, lo afectivo, que también cuenta, ¿eh? También cuenta. El valor llave. Siempre digamos, definimos al valor llave como el valor actual de las superutilidades futuras esperadas y bla, 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 bla. Ahora, en realidad, ¿a qué llamamos valor llave? A muchas cosas a la vez. El valor llave importa un prestigio, ubicación, importa un buen nombre, el saber hacer, la honestidad, la capacidad del personal,
la calidad de los productos, de los servicios que se prestan, un reconocimiento de digamos, que lo convierte en único. Entonces, alguna vez, alguna publicidad decía, usted sabe lo que un Ford significa. Y bueno, y eso significa que Ford, como muchas otras marcas, no es que estoy resaltando una en especial, bueno, significan muchas cosas, ¿sí? Significa ser pionero, significa ser o brindar productos de calidad, significa o durabilidad, o confort, o seguridad. Ustedes con cada marca, con cada tipo de productos, ustedes van a asociarlos seguramente con determinadas cualidades que los distinguen del resto. Entonces, eso es algo que se cultiva, ¿sí? Algo que se desarrolla con el transcurrir del tiempo y con el devenir de los acontecimientos y con la capacitación y con la inversión en tecnología, con la inversión en tecnología también en términos de desarrollo de productos y de marketing y de tecnología aplicada también a la administración del negocio. Entonces, el valor llave es ese diferencial que en algún momento de la vida de la entidad, tal vez cuando se plantea la necesidad de cambiar de grupo inversor que la administre, ¿sí? de cambiar de dueño, por decirlo de algún modo, recién uno se sienta a pensarlo y tratar de ponerlo en valor. Pero lo cierto es que ese valor llave existe. Ese valor llave, producto de una gran gestión empresaria, naturalmente existe y es muy, 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 muy valioso respecto de todo lo que se informa en un estado contable, un estado financiero de publicación. Los procesos secretos también. Ustedes saben que no sé, el proceso secreto más este, públicamente reconocido, así a la clientela, claro, la clientela es muy importante, ¿sí? Yo tengo una cartera de clientes muy buena, ¿sí? Bueno, no vale lo mismo que la cartera de clientes que probablemente no estén fidelizados y que pueda tener mi competencia, ¿sí? Si mis clientes están fidelizados, si mis clientes están muy satisfechos con mi forma de trabajar, bueno, naturalmente me da un diferencial en términos de valor económico de mis activos netos, ¿sí? Cuando hablo de activos netos es activos menos pasivos, es decir, de lo que sería el patrimonio neto, ¿sí? De los activos netos. Les decía que el proceso secreto más, que es una fórmula secreta, digamos, mundialmente conocida, es la fórmula de Coca-Cola, que en teoría alguna persona o empresa tiene una parte, otra persona o empresa tiene la otra, y supuestamente nadie la conoce. Por supuesto se imitó de mil maneras diferentes, pero pareciera que Coca-Cola es Coca-Cola. Bueno, allí más allá de la creación de la marca, de la inversión en marketing y por supuesto de la inserción que en el mercado se logró tener en base a múltiples tareas, existe la posibilidad de reconocer un intangible puntual, que es ese proceso secreto, es esa fórmula secreta, eh, que tiene algunas características distintivas. En principio, que tiene una aplicación industrial o comercial. Además, que es guardada confidencialmente, ¿sí? Esa confidencialidad es central para que realmente haga honor a la característica de secreto. Que por supuesto importa una ventaja competitiva frente a los terceros y que esa confidencialidad sea de algún modo administrada, ¿sí?
de tal manera que esté seguro, ¿sí? Esté seguro el secreto en cuanto a que no se vaya a divulgar. Entonces hay toda una ingeniería detrás de la existencia de una fórmula secreta, de un proceso secreto, justamente para garantizar esa continuidad de esa característica central. Después está investigación y desarrollo. Bueno, más allá de, a ver, si es un proceso secreto, dice Martín, ¿cómo se mide su valor? Paso a paso, Martín. Ahora en un ratito vamos a ver que no sé si es tan importante medir el valor y publicarlo como parte de la medida del activo. Pero sí es muy importante imaginarse cuál es el valor de ese proceso secreto y mostrarlo de algún modo, muy probablemente con información cualitativa, en base a información cuantitativa que no sea necesariamente la que tienda a una medición en cuanto a la riqueza poseída. Que la riqueza poseída en términos de la fórmula secreta, yo la pueda advertir y su peso dentro del activo lo pueda de algún modo mensurar en base a información complementaria, a información tal vez no necesariamente contable, pero que sí forme parte del grupo de información que se pone a disposición de los terceros y que es auditada, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que ampliar el horizonte en cuanto a qué debe mostrarse en un juego de estados financieros. Y esto es muy importante, porque si no, no vamos a mostrar muy probablemente todo lo que el usuario tipo debe conocer de nosotros. Entonces, como dice Martín, y si es secreto, ¿cómo? Ah, está bien, está bien. Si yo lo muestro en términos de costo, probablemente yo pueda decir que tuve que pagar honorarios a 3 personas, que tuve que invertir en determinados insumos que me permitieron elaborar este proceso y arribar a una fórmula secreta exitosa, ¿sí? Aplicable para la construcción del producto la elaboración del producto que pretendo, la prestación del servicio, pero digamos que seguramente no va a representar si lo mido en función de esa primaria identificación inicial, bueno, probablemente no represente la riqueza poseída ni cerca, ¿sí? Entonces, de esto se trata. En términos de reconocimiento inicial, y bueno, y podemos acordar que por supuesto todo el reconocimiento inicial de cualquier partida que integre el activo sea a su costo. Es decir, por un conjunto de medidas monetarias capaces de mostrar el sacrificio económico del que hemos debido incurrir para disponer de esta fórmula secreta, de este nombre comercial, de esta investigación exitosa, de aquel desarrollo exitoso que me va a permitir obtener ingresos futuros. Perfecto, pero cuando estamos en un momento posterior a él, la cosa se complica. Entonces, sigamos un minuto. No, gracias a ti, Martín. Investigación y desarrollo. Y uno dice, a ver, ¿cómo es esto? Investigación, uno lo asocia al científico que está en el laboratorio con los tubos de ensayos y el humo que sale de ellos y el proceso que, por lo visto, lo va a llevar a descubrir algo mágico. Bueno, investigación sí importa el desarrollo de conocimientos científicos, de conocimientos técnicos, de elaboración de algún proceso que nos puede llevar a desarrollar un producto o prestar un servicio de una manera muy competitiva y económicamente muy conveniente. Fantástico. Entonces uno dice, a ver, lo que invierto en desarrollo, lo que invierto en investigación, perdón,
¿Yo lo tengo que considerar un activo? Bueno, después vemos qué dicen las normas, pero en principio piensen que cuando hablamos de un activo intangible vinculado con la investigación, estamos hablando definitivamente de este tipo de cuestiones. Que todas las investigaciones importan la existencia del científico que está probando mezclar distintas cuestiones dentro de un tubo de ensayo. No, eso no es necesariamente investigación. También hay de muy diferentes maneras, ¿sí? Hay investigaciones en todos los órdenes y en nuestra ciencia social, como es la economía, también hay investigaciones que no necesariamente importa estar mezclando distintas sustancias en un tubo de ensayo, ¿sí? Y el desarrollo es cuando la investigación fue exitosa y entonces se convierte en un procedimiento que se afina de tal modo que se convierta en competitivo desde el punto de vista económico. Bien, gastos de organización. Más allá de mi enojo sobre el nombre gastos, así lo llaman, las normas y demás, bueno, naturalmente son todos los costos en que debo incurrir. ¿Y por qué los considero que no lo tengo que imputar a resultados en este periodo? Porque van a beneficiar a periodos futuros. Entonces yo incurro en una determinada cantidad de erogaciones con el objetivo de darle un ropaje jurídico a la entidad que va a servir de base para desarrollar una actividad económica. Tengo que hacer una inscripción ante el organismo de control, tengo que incurrir en una serie de costos de impuestos, tasas, sellados que no voy a recuperar, tengo que desarrollar una serie de actividades, como, no sé, desarrollar nuestro, digamos, nuestros procedimientos empresarios y demás, todo ese desarrollo de la entidad en sí, del ente, bueno, lo puedo identificar como costos de organización, que son los que nos van a permitir operar, en definitiva. Y los preoperativos son todos los que están en la etapa previa a ponernos en operaciones. Entonces, con el mismo espíritu, digamos. Los de reorganización, bueno, también son todos aquellos costos que tienen que ver con la, la reelaboración de nuestra situación empresaria, ¿sí? De producción o de prestación de servicios, que implica el haber incurrido en distintas erogaciones que seguramente van a tener la posibilidad de brindarnos el obtener ingresos en el futuro. Derechos al uso del software. Claro, aquel que lo creó o que lo compró, ¿qué tiene? ¿Un respaldo legal para su uso o para su reproducción o para su distribución o para alguno de los fines para el que la ley digamos, le otorga? Y después están las campañas publicitarias para el lanzamiento de nuevos productos. Claro, algunos dicen, por favor, nunca una campaña publicitaria, ya sea institucional, publicidad o propaganda, tienen una definición y un alcance distinto. En un caso estamos hablando de algo institucional, es decir, que permite posicionar a la empresa y atrás de ella todos sus productos o servicios, o bien una cuestión puntual que tiene que ver con uno de los productos o uno de los servicios que quiero realmente dar a conocer, ¿sí? En cuanto a todas sus bondades y sus buenas prestaciones. Bueno, obviamente se permite a través de estas erogaciones obtener ingresos futuros. Y solo en un ejercicio, en el ejercicio en el que incurro en ella, no, muy probablemente para adelante, ¿sí? Entonces, ahí hay muchas dudas acerca del tratamiento contable y en términos generales se acuerda que las campañas publicitarias no se activen, ¿sí? También la capacitación del personal.
y alguien dice, uy, pero ¿por qué no se toma como activo la capacitación del personal? Y porque eso se entiende que es una erogación que debe ser imputada a resultados, por cuanto uno no es dueño de las personas, ¿sí? Cada individuo es dueño de sí mismo y por ende dueño de su capacidad para resolver los desafíos que su trabajo les plantea. Y en consecuencia lo puede activar la empresa, puede decir que es un recurso que administra, puede decir que ese recurso que administra le permite obtener ingresos futuros y en términos generales los distintos cuerpos normativos dicen no, pero muy probablemente forme parte de ese saber hacer que en términos del valor llave, ¿sí? Del valor llave tenga, ¿sí? La entidad. Fíjense que ese saber hacer tiene mucho, mucho que ver, se centra fundamentalmente en las personas que constituyen la entidad. Saben que con esto de la cuarentena y la pandemia, además, hay algunas empresas que tienen un serio inconveniente en cuanto a que necesitan de eh, mucho personal para desarrollar sus actividades, ¿sí? Todo ese personal es fundamental porque sin ese personal no son lo mismo, jamás brindarían digamos, jamás brindarían el servicio de la calidad y con las características con el que lo brindan actualmente, y que generan una enorme preocupación el hecho de que no estén bien, ¿sí? Que puedan correr peligro en cuanto a su salud, en cuanto a su bienestar y demás, y porque las entidades son ellos, ¿sí? Lo importante que tiene esa entidad son esas personas. Entonces, también ha generado, digamos, no solamente desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista del impacto económico que pueda tener, eh, este, que esta situación pueda derivar en inconvenientes serios para esas personas. Y esas personas a su vez normalmente están tan identificadas con esas empresas que las sienten propias. Entonces también es un problema para cada uno porque, bueno, cada uno siente que es esa entidad, ¿sí? Que es esa marca, que es ese producto, que es el alma mater de eso que la gente aprecia tanto y demanda. Y bueno, y es una simbiosis, ¿sí? Una realimentación positiva muy linda que se da entre, digamos, las personas que conforman una organización y la organización misma, en donde ambos se sienten mutuamente protegidos y a su vez dependientes, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que, digamos, genera la idea de que la capacitación no representa una erogación que no se va a transformar en mayores ingresos en el futuro. Entonces, muchas dudas acerca de su verdadero tratamiento contable, ¿sí? De cómo debería trabajarse. Y ahí hay un poquito de, digamos, campanas que opinan que sí, campanas que opinan que no, una parte de la biblioteca que opina de una manera, otra parte de otra. Eh, bien, eh, cuando vamos a la llave de negocio, miren, yo ya les dije, esa es la llave de negocio, el valor actual de las superutilidades futuras esperadas, bla, 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 bla. Perfecto. Entonces, ¿qué hay en términos de intangibles? Las entidades dicen, perdón, las entidades no, los organismos emisores de normas profesionales, ¿qué dicen? Por favor, no activen intangibles autogenerados. Grueso error.
porque yo pude haber generado una fórmula secreta y activarla. Y nadie me puede decir que no. Me dicen, bueno, puedo elaborar una obra intelectual y reconocer que soy el autor y en consecuencia activarlo. Y la autogeneré. Claro, cuando se dice que no se permiten activar intangibles autogenerados, fundamentalmente se refiere al valor llave. Y el valor llave, entonces, ¿qué significa? ¿No? Que de algún modo ya lo hablamos, pero ahora por ahí lo profundicemos un poquito más. Bueno, ese saber hacer, esa clientela, esa ubicación, esa capacitación que tiene el personal, esa marca prestigiosa, ese conjunto de virtudes que de algún modo nos distinguen claramente de nuestra competencia, tiene un alto valor. Probablemente si lo comparamos el nivel de ingresos nuestros con el de otra entidad que desarrolla una actividad similar y el nivel de ingresos netos nuestros seguramente esté por encima del nivel de ingresos de quien desarrolla la misma actividad en el mismo lugar geográfico, gracias a todo ese diferencial del que acabo de hablarles. A eso lo llamamos valor llave. ¿Y cuándo se puede reconocer un valor llave? Se puede reconocer solo en el supuesto de que existe una transacción. Es decir, que yo haya tenido que erogar, ¿sí? Que aplicar recursos para la adquisición de ese mayor valor. Entonces, en algún momento, en el marco de una combinación de negocios, que les recomiendo lean en cuanto al RT18, a qué llamamos combinación de negocios, ¿sí? Y demás, que yo en la guía se los apunto. Bueno, yo les digo, bueno, vean a ver si, ¿por qué? En el marco de una combinación de negocios, en donde uno incorpora activos netos, es decir, activos y pasivos que tenía o administraba otra entidad, ya sea en forma total o parcial, bueno, ¿por qué? Si ellos tenían un valor de 1000, yo pago 1500. A ver, pago 1500 porque soy racional desde el punto de vista económico y pagué lo que no vale. Pago 1500 porque estoy presionado por las circunstancias y en consecuencia he tenido o alguien se aprovechó de mí. O pagué 1500 porque entendí que en nuestro plan de negocios, a través de él demostré claramente que ese mayor valor respecto a los activos netos existía en cuanto a la capacidad derivada de ese saber hacer, de esa ubicación, de esa clientela, de ese prestigio, voy a obtener en términos de ingresos netos. Bueno, entonces por eso lo pago. En definitiva sería como una suerte de pago anticipado de ese mayor valor que, por supuesto, quien me vende sabe que me está vendiendo eso, además de los activos netos, y que yo estoy realmente tomando vista de su existencia y valorándolo, ¿sí? Fantástico. Entonces, quiere decir que a los dos, al vendedor y al comprador, nos llegó en la evaluación que ambos hemos hecho, digamos, tomamos vista de la existencia de estas características. Fantástico. Entonces, alguno de ustedes puede decir, a ver, vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a ver, ¿cómo se reconocen inicialmente? Bueno, no les tengo que explicar nada, ya lo saben, lo reconocen inicialmente por el costo. ¿Y cómo lo puedo medir al cierre? ¿O cómo lo debo medir al cierre? Y si estamos en un modelo tradicional, nos regimos por el modelo de costo. Y si estamos por en todo caso, neto de depreciaciones de corresponder. Y si estamos en el modelo de valores corrientes, nos regimos por los valores de mercado. Y entonces tal vez podemos aplicar hasta el modelo de revaluación. Y entonces uno dice, uy, a ver,
estas son las distintas alternativas de medición en función de lo que nos pueden llegar a proponer los modelos puros. Fantástico. ¿Y qué pasa en términos normativos? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? En términos normativos dicen, ojo, no queremos crear una burbuja, no queremos dejar una puerta abierta para que el emisor o la emisora, que es la entidad, para que la emisora pueda decir que administra y que posee una riqueza inexistente. Entonces, no dejemos la puerta abierta, gobernemos no por los costos, que son completamente objetivos, que están respaldados por una documentación válida y que nos dice que efectivamente digamos, esa erogación existió. Bien, está bien. Entonces, si me exige eso la norma, yo estoy haciendo bien mi trabajo como entidad emisora, yo estoy mostrando lo que realmente administro, puedo explicar a través de la medida contable del activo neto o de los activos netos, puedo explicar el por qué tengo los resultados que tengo. Saben que hay algunas entidades que tienen una inversión menor, ¿sí? Tienen una inversión que desde el punto de vista económico no es para nada significativo, pero que generan siderales resultados, ¿sí? Entonces, alguna vez a algún argentino se le ocurrió y dijo, a ver, por supuesto esto no existía en Argentina, pero sí en el mundo, ¿puede existir la posibilidad de crear una empresa que sea, o cuyo objetivo sea la compra y la venta de bienes a través de Internet? Y entonces algunos lo consideraron una locura. Y dijeron, no, la gente para comprar necesita ver y tocar. Entonces, ¿quién va a comprar por Internet? Por favor, apliquemos el tiempo y los recursos en algo que sea realmente bueno. No sigamos tratando de darles vuelta a esta idea que no tiene futuro. Sí, saben que eso es Mercado Libre, por ejemplo. ¿Sí? Miles de millones de dólares vale hoy un desarrollo que emuló algo que en el mundo ya existía, después de todo. Entonces ustedes dicen, a ver, este señor cuando, digamos, o este grupo empresario que soy, dice, a ver, ¿cuánto vale mi empresa? Entonces van a corroborarlo con el documento que supuestamente debe hablarle sobre ello y que son sus estados financieros. ¿Y qué encuentran en los estados financieros? Que sus activos netos son, no sé, yo realmente no busqué ahora porque es algo que se me ocurre en este momento, pero no busqué el valor de los activos netos de Mercado Libre, pero seguramente es representativo del 5% de la riqueza poseída. Pero sí me ocupé, entonces aquí les quiero dejar de compartir esta pantalla para pasar a compartirles otro cuadro. Sí me ocupé, les decía, de buscar otros casos. Entonces, aquí les traje el caso de Aramco, una compañía de Arabia Saudita que fundamentalmente trabaja con petróleo y gas. Y este es el balance de 2019, 18 y 17, sí, cierra el 31 de diciembre de cada año, en millones digamos, de lo que es la moneda local, pero yo después se lo convertí a dólares estadounidenses. Miren, el patrimonio neto de Aramco, que es la mayor compañía mundial, es de 279.500 millones. ¿Ok? Miren el ranking de las empresas. El ranking de las empresas muestra que Aramco tiene un valor de 1.764 billones.
Entonces quiere decir que lo que sus balances muestran es apenas un 15,8% de lo que es su valor bursátil. Es decir, la valoración que en realidad los terceros hacen de la propia entidad. ¿Y por qué? Porque hay alguien que está haciendo una tarea por detrás y que genere una burbuja que cuando estalle realmente afecta al mundo. No, no, en este caso no necesariamente, ¿sí? Alguna vez pasó, y son parte de los escándalos que siempre tienen alguna firma auditora cómplice, que precisamente generan serios problemas sociales, políticos, económicos y de todo tipo en el mundo, ¿sí? Y que hacen que repensemos cada día la necesidad de desarrollar nuestra actividad de modo ético, ¿sí? Pero volviendo a lo que son los activos intangibles, fíjense lo que muestra un estado financiero y lo que representa respecto de la realidad. Acá hay el caso de Amazon. Amazon, de vuelta, ¿sí? La compañía de comercio electrónico estadounidense, que nació, digamos, en el año 94, si este señor, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo. Bien, ¿cuánto valen sus activos netos? 62.000 millones, según la contabilidad. Bueno, saben que eso representa solo el 5,8% del verdadero valor. Y fíjense aquí en el ranking de las empresas en el mundo, que ubica la cuarta posición en el 2019, es de 1.062 billones. Es una de las empresas que alcanzó el rango de billonaria, ¿sí? Ahora, ¿qué le pasa a la contabilidad tal como está hoy concebida que no logra mostrar estas cosas? A mí me preocupa que un estado financiero muestre el patrimonio neto por 279.000 millones y no lo muestre por lo que es acá 1.062 billones. La verdad es que no me preocupa. Muy probablemente los 62.000 millones, los 279.000 millones que respectivamente Amazon o Aramco muestran en sus estados financieros, no esté incorrecto, ¿sí? Muy probablemente no sea incorrecto. Pero ¿cómo se puede mostrar el resto? ¿Se debe mostrar el resto? Es una cuestión que los estados financieros, digamos, deben resolver en cuanto a que represente una información que los usuarios tipo requieran. Y ahí les respondo que sí. Ahora, todo eso que hace falta conocer para que esa distancia entre el valor bursátil y el valor contable estén más cercanos, que haya una armonía o una correlación razonable entre ellos, ¿qué debo hacer para que eso pase? Yo creo que necesariamente lo que tenemos que hacer, y de esto estoy cada vez más convencido, es acudir a información cuali y cuantitativa que oficie de información complementaria y que esté auditada debidamente. De tal modo que a través de cuadros, anexos y memorias descriptivas, sin que cada empresa haga un libro, porque la síntesis en la información contable es lo mejor para evitar engaños. Porque justamente yo tenía un profesor en un digamos, curso que hicimos con varios representantes de consejos profesionales de todo el país, que es el curso de formador de formadores, y el profesor Domingo Marchese, un gran hombre, decía, nos contaba que si nosotros queríamos esconder cosas incorrectas, lo único que teníamos que hacer era crear muchas notas. Y entonces en la marea de notas todo eso quedaba diluido y perdido. Y seguramente nadie llegara a un análisis tan
profundo como para detectar su existencia. Entonces, yo les digo, la síntesis en la información contable para uso de terceros es fundamental. Es fundamental que podamos mostrar de modo sintético lo esencial, lo más significativo, lo material. Pero en la información principal, no, probablemente la información principal que muestra Amazon, que muestra Aramco, estén bien. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Mostrar como información complementaria lo que no se muestra y lo que no se audita. La auditoría es muy importante para darle credibilidad a su contenido y en consecuencia cualquier tercero, usuario tipo de esa información, pueda confiar en que la forma como fue desarrollado ese anexo, esa información complementaria, es correcta y refleja razonablemente la realidad económica, patrimonial o financiera. Entonces, ¿cuál es el desafío disciplinar? Si ustedes se fijan en el aula virtual, hoy a la mañana les habilité la posibilidad de que tomen contacto con las guías de activos intangibles y llaves de negocio y a su vez sus respectivas soluciones. Porque la verdad es que no plantea el más mínimo desafío. Un alumno de contabilidad 1 lo puede resolver, de contabilidad básica, no es nada, no es, lo que tienen que hacer y la nada, es la nada misma en realidad, ¿sí? Es cuestión de sumar y restar y saber multiplicar, nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contentarnos con lo que hoy la disciplina ha descubierto, tenemos que contentarnos con lo que los organismos emisores de normas contables profesionales nos han provisto, de ninguna manera. Si hay algo, si hay algún punto en el cual existe una deuda eterna con los usuarios tipo es precisamente con los activos intangibles y la llave de negocio. Justamente cuando comparan transferencias de fondos de comercio con los activos netos según la contabilidad, se dan cuenta que lo que tanto trabajo nos lleva, lo que tantas horas y tantas personas deben elaborar durante tanto tiempo, probablemente 15, 16 o 13 o 14 meses o 17 meses, ¿sí? Porque no solamente se trabaja la información durante los 12 meses digamos, de realización del ejercicio, sino 2, 3, 4 meses después también. Entonces, lo que lleva tanto trabajo probablemente no satisfaga la necesidad de información del usuario tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los insto a que lo piensen, los insto a que lo desarrollen, los insto a que lo investiguen y seguramente a que propongan, despojándose absolutamente de todo condicionante normativo, doctrinario, absolutamente tiren y, digamos, desháganse de todo, ¿sí? Para pensar en algo superador. Entonces, eso me parece muy importante en términos de activos intangibles. Por eso es que ni siquiera les voy a plantear algún caso en el parcial, de ninguna manera. Yo creo que resolver lo que hoy nos plantean las normas lo puede hacer cualquiera. Y no hace falta ni siquiera que yo haga algún tipo de prueba para ver si saben sumar y restar, porque no es otra cosa lo que nos permite hacer la norma. Sumar comprobantes que representen el costo y, digamos, pensar si hay alguna forma de mostrar que una porción de ese costo se consumió o no, y revisarlo regularmente y nada más. Y eso es la nada misma, ¿sí? Entonces, yo no quiero que nos quedemos con esta idea, que bueno, es como el rubro fácil. No, no. Es justamente lo que representa la mayor riqueza poseída por las entidades.
y no lo estamos ni siquiera poniendo a consideración del usuario. Entonces, me resisto. No quiero que nos quedemos con lo que tenemos hasta ahora. Y entonces por eso es que les digo, piénsenlo. Piénsenlo a partir de ahora, lo vamos a trabajar muy puntualmente en el taller. Es algo que obviamente requiere de mucho estudio, tiene múltiples implicancias, pero es esencial que lo resolvamos, ¿sí? Definitivamente es esencial que lo resolvamos. Entonces, esto es simplemente el mensaje que les quería dejar. Tienen a mano las guías, tienen las soluciones, tienen la posibilidad de preguntarnos a través del aula todo lo que quieran, pero si no les hubiese dado las soluciones, tal vez lo podían resolver perfectamente. La única cuestión que por ahí les puede llamar un poco la atención, y voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir otro Excel, digamos. A ver, tiene que ver con el método el método o varios métodos que a mí me gusta citar, y ¿saben por qué? Les confieso algo. Amo la contabilidad y me sedujo de tal manera desde el primer día que trabajé en digamos, transité los pasillos de nuestra facultad, y admiré tanto a las profesoras que realmente me enseñaron todo lo que sé sobre contabilidad. Que bueno, tuve por supuesto contacto con muchos autores y por supuesto admiro profundamente a don Enrique Forlan Newton, que es un maestro, pero también al doctor Mario Biondi, ¿sí? Mario Biondi ha sido un magnífico profesor de contabilidad. Mario Biondi en su momento tenía un libro que se llamaba Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior, que lo llamábamos el gordito de Biondi, porque Biondi tiene un montón de libros editados, pero este libro, el Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior, era un libro voluminoso, que nos explicaba de modo simple lo que seguramente don Enrique Fowler Newton lo profundizaba. Pero muy importante lo que nos decía, muy ilustrativo. Y entonces en algún punto nos dijo, y a ver, ¿cómo podemos trabajar este valor llave? ¿Cómo podemos descubrir cuál es el valor llave de una entidad? Y entonces él nos dijo, bueno, tienen varios métodos. Tienen el método del capital invertido en los últimos 5 años. Tienen el método de utilidades derivadas de las operaciones. Tienen el método del capital promedio anual, el de la utilidad promedio anual, el de la tasa normal de inversiones en el mercado, el de las utilidades normales anuales, el de promedio de superutilidades anuales y el de las superutilidades que se espera que se mantengan durante 5 años. Y los desarrolló. Y bueno, y son métodos buenos, sí, claro. De hecho, más de una vez he tenido que asesorar a clientes que me han venido a preguntar cuánto vale una empresa que les importaba comprar en términos de incorporar los activos netos a la suya. Y entonces me decían, bueno, independientemente de lo que dice la contabilidad, ¿cuánto vale realmente una empresa? Esta empresa, así como está, y en el lugar en el que está, y con lo que significa ella, en el mercado y demás. Y bueno, y la verdad es que les confieso que más de una vez he echado mano a estas cuestiones que don Mario Biondi nos enseñó. Entonces, esta es una cuestión que no quiero dejar de señalárselas porque son fórmulas simples, son maneras muy sencillas de entender tal vez cómo puedo valorar, y al menos inicialmente, cuánto vale realmente una empresa. Entonces,
por supuesto, por encima de lo que son los activos netos, ¿sí? En función de los informes contables. Ese valor llave que está como oculto ahí y que yo lo tengo que descubrir, valorar y seguramente regar, ¿sí? Porque el valor llave también es o representa un conjunto de cualidades que yo tengo que seguir cultivando para poder seguir gozando de esas superutilidades futuras esperadas, ¿sí? Y la verdad es que son métodos interesantes. Entonces, vamos a, a pedirles, o les voy a pedir que se arremanguen, ¿sí? Que traten de poner manos a la obra, que traten de pensar mucho cuáles son los objetivos a la hora de trabajar la contabilidad y de generar informes para terceros, sobre todo con ese ambicioso propósito de generar un único juego de estados financieros para múltiples usuarios tipo, que tienen por supuesto necesidades de información muy diversas. A algunos les importará aplicar recursos en el futuro y ser un potencial inversor. Algunos los verán simplemente como buenos clientes o buenos proveedores de, y si no, tal vez seamos alguna entidad que pretendemos financiarlo simplemente. En fin, múltiples propósitos nos pueden llevar a necesitar, a requerir de la emisora información contable. Y no toda la información contable que se brinde a un tercero tiene que pasar por el libro diario. Esto es muy importante. Yo creo que tenemos que dejar de lado ese fanatismo por convertir todo en un asiento contable. Yo creo que no existe la necesidad de convertir y de reflejar a través de un asiento contable todos los hechos económicos susceptibles de registración por parte de un sistema contable. Un sistema contable integral, holístico, completo, ¿sí? Que realmente tenga en cuenta muchos aspectos que hoy la contabilidad desconoce, ¿sí? Desconoce desde el punto de vista de la información que genera para terceros. Entonces, yendo de vuelta un poco al origen de esta charla, les quiero decir, no tenemos una definición completa. Arranquen por ahí si quieren, ¿sí? Arranquen por ver cómo redefinir un activo intangible y dejar la puerta entreabierta para decir, a ver, lo que debo considerar un activo intangible, todo debería mostrarlo a través del libro diario en un informe para uso de terceros, en el marco de los estados básicos de publicación. ¿O me puedo dar la posibilidad de mostrar información y cualitativa relacionada con los activos intangibles que le interese mucho al usuario tipo, pero que lo brinde de modo o como información complementaria debidamente auditada para que sepa que puede confiar en ella? ¿Y de qué manera debería hacerlo? ¿Cómo puedo mostrar a través de un anexo que tengo una clientela fidelizada? ¿Cómo puedo mostrar a través de un anexo que tengo una capacidad de generar utilidades por encima de la media para mi nivel de actividad y para el tipo de empresa de la que soy en el lugar en donde está enclavada? ¿Cómo puedo mostrar que en realidad tengo una capacidad para elaborar los productos o para prestar los servicios que me distingue claramente del resto para bien? ¿Cómo puedo mostrar que mi ubicación geográfica es magnífica, es única, que me da una potencialidad impresionante a mi actividad económica? ¿Cómo puedo mostrar que la gente que labora en la entidad tiene un altísimo valor, que ellos son los que lo hacen y que ellos son los que
constituyen claramente el diferencial. Bueno, un derecho de autor, un derecho de edición, una franquicia, una concesión, una patente, una marca, que tan fácilmente se reconoce inicialmente en base a comprobantes. ¿Cómo puedo mostrar a través de la contabilidad y de la información complementaria cuál es la verdadera riqueza poseída en términos de cada uno de esos activos intangibles? Porque más que nada, a partir del cambio de paradigma, de control patrimonial hacia el paradigma de utilidad de la información contable que podemos identificar más o menos por los años 90, con don Matesich y con don Túa Pereda y tantos otros, en donde realmente era muy importante el proceso contable, pero en ese proceso contable cobró una importancia fundamental las revelaciones y cobró una importancia fundamental la capacidad de mostrar cómo habría de ser el devenir de las entidades. Esto tiene cada vez más importancia, porque justamente está no solamente, digamos, abonando la necesidad de que verdaderamente cumplamos con este precepto de que la información contable sea útil para la toma de decisiones, y que es muy útil para la toma de decisiones el hecho o la circunstancia de que brinde información sobre la capacidad futura de producir un flujo de actividad económica interesante. Bueno, los intangibles en ese marco juegan un papel fundamental. Entonces, eso es lo que les quería transmitir más que nada hoy. Yo sé que no voy a preguntarles en ningún parcial a través digamos, del planteo de una concesión o de una franquicia o de un derecho de edición o de autor, cómo trabajarlo contablemente, porque todos ustedes lo van a saber hacer perfectamente, en función de lo que tenemos hasta ahora, tanto en términos doctrinarios como normativos, ¿sí? Pero esto es un desafío mayor, por eso es que les podría hacer algunas preguntas, pero fundamentalmente lo vamos a trabajar en el taller, ¿sí? Además de trabajar, por supuesto, otros temas que tienen que ver con la contabilidad ambiental, con la contabilidad agropecuaria, con la contabilización de arrendamientos, con la contabilización del impuesto a ganancias por el método diferido. Todos los temas están en la última bolilla, ¿sí? La última, digamos, la última unidad del programa. Pero la verdad es que me gustaría pedirles que esto lo revisen, ¿sí? Que lo tengan muy en cuenta y que lo trabajen. Necesita esto mucho, mucho, mucho desarrollo, se necesita de mucho estudio, de muchos intercambios de ideas y fundamentalmente de innovación, ¿sí? Eso es algo en lo que la disciplina requiere urgente una innovación profunda. Bueno, si tienen, ya siendo las 20 horas, no sé si tienen alguna pregunta, si algún comentario, pueden activar los micrófonos, las cámaras, como quieran, pueden escribir por el chat. Si no tienen nada más, yo les diría que hasta aquí llegamos, ¿sí? Por el día de hoy. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana y que descansen tranquilos. Nosotros les vamos a estar haciendo llegar las novedades del parcial apenas las tengamos, ¿sí? Les mando un abrazo y descansen mucho y disfruten de la vida que es muy linda. Gracias.